Hola a todos, soy Javier López de Atalaya y os quiero presentar el programa Peroné para diseño de guías quirúrgicas y placas de reconstrucción. El programa consta de una serie de carpetas desplegables, cada una de ellas se puede desplegar y customizar para ponerlo al gusto de cada uno de los programadores. El primer paso es registrar el nombre del paciente, bien sea con nombre o bien sea con un número de referencia para guardar la protección de datos. Cuando le damos al botón guardar, se nos dice que el registro ha sido exitoso, qué archivo se ha guardado y con qué datos y en qué carpeta. Si pulsamos el botón de abrir esa carpeta, vemos que se ha creado un, en pacientes peronés se ha quedado una nueva carpeta con el nombre del paciente y sus datos. Siguiente paso es importar los archivos STL tanto de la mandíbula, primero inicialmente de la mandíbula, cambiamos el nombre de a nombre de mandíbula afecta para que sea el objeto para crear y la visión se nos centra en las coordenadas donde el radiólogo puso la mandíbula. Añadimos los planos de corte. Los planos de corte los podemos rodar, mover y girar a nuestro antojo según el criterio que tengamos a la hora de cortar. Tenemos el plano de corte distal y el plano de corte proximal. Ahora lo podemos subir, mover, rotar según los manipuladores que tenemos en todas y cada una de las carpetas creadas. Ocultamos estos planos de corte, nos quedan esos dos puntitos de referencia para saber hasta dónde llega el porte y con un pincel vamos dibujando la línea por la cual se nos va a crear la placa de reconstrucción mandibular. La placa de reconstrucción mandibular se va a adaptar así a la contorno original de la mandíbula antes de operarse. Va a ser una reconstrucción absolutamente anatómica. Elegimos el grosor de la placa, se puede elegir de 2 milímetros o 2,5. Lo elegimos en este caso de 2 milímetros y se nos crea una placa en bruto que mediante estas flechas manipuladores podemos rotarlo en sentido horario o antihorario para que se adapte a la mandíbula. Aquí tenemos la mandíbula, la placa adaptada al contorno de toda la mandíbula. Pulsamos en crear los perforadores, se nos crean todos los perforadores que van a ir perpendicularmente siempre al hueso mandibular. Añadimos los avellanadores para que se embuta el tornillo. Esos avellanadores se pueden subir y bajar dependiendo del fabricante de la placa porque tiene que pulirlo. Y al pulsar el botón taladrar mandíbula, perdón, taladrar placa, se nos crea ya una placa de reconstrucción con todo el contorno perfecto de la mandíbula original. Ahora ocultamos la mandíbula y vemos que la placa se adapta perfectamente para fijar luego los segmentos del peroné que cortemos. Estos son los avellanadores como quedan formados y la parte posterior de la placa que se adapta al hueso. Una vez creada la placa de reconstrucción, nos toca ahora elaborar, antes de hacer cualquier otra cosa, las guías para los cortes en la mandíbula. Volvemos a escondemos esta placa de reconstrucción, volvemos a sacar los planos de corte y elegimos uno de los planos de corte y nos vamos a la carpeta de guías quirúrgicas. Nos dice que elegir una caja de guía, sino que queremos que vaya a la izquierda o a la derecha. En este caso vamos a ir hacia la izquierda porque nos interesa que el corte esté en el lado derecho. Vamos adaptando la caja guía en nuestra forma que nos interese. A mí me gusta que la placa guía
sobresalga en un pico para poder apoyar sobre ella la sierra y que no nos vibre, sustraemos la mandíbula de la placa guía y borramos eh, la pieza que nos sobra. Ya tenemos la caja guía, visualizamos los perforadores, seleccionamos los perforadores que nos van a ser útiles para esa guía mandibular, ocultamos los que no nos sirven y vamos a crear lo que yo llamo la masa molde o la masa de sujeción de la guía mandibular. Se pinta en negro sobre el contorno de la mandíbula, sobrepasando un poco, porque siempre se contrae y luego se roba. Hacemos una lengüeta para que la sujeción y la fijación en la mandíbula sea aún mucho más precisa. Creamos la masa, que se nos coloreará de color rosa y ya se ha adaptado perfectamente a la caja guía. Nos van a salir unos cilindros que nos van a guiar por dónde vamos a poner los perforadores para que nos ajuste, nos haga el agujero perfecto en la mandíbula para que la placa se fije en ese agujero. Colocamos ahora unos agujeros de sujeción para sujetar esta guía mandibular, los perforamos y sacamos la mandíbula y ya vemos que con esta guía nos va a dar el corte preciso que hemos diseñado en la mandíbula y además los agujeros para sujetar ahí la placa. Lo mismo vamos a hacer con el plano distal, creamos su caja guía, la movemos, la adaptamos y en este caso vamos a hacer un tipo de biselado que yo llamo biselado atalaya, borramos, en el cual si veis que el contorno que tiene nos va a dar exactamente la forma de la mandíbula por detrás, una especie de chuleta. Lo mismo, sacamos los perforadores, dibujamos la masa que va a sujetar la guía quirúrgica, sacamos los cilindros guía y fusionamos todo. Se nos creó ya la guía distal, agujeros para sujetar en mandíbula y ya tenemos la otra guía creada con los agujeros para colocar la placa mandibular. Creadas ya las guías de corte, las colocamos con tornillos en la mandíbula y es el momento ya de operar la mandíbula por donde queríamos operarlo. Con estos guías sacamos esos planos de corte, le damos al botón operar y se nos corta la mandíbula, aunque todavía sigue siendo una unidad. Ya retiramos las guías que no nos sirven, vemos que la mandíbula está cortada pero no está segmentada todavía. La ponemos en edición, seleccionamos un vértice y se nos despliega un menú para asignarle un nombre, en este caso mandíbula distal. Seleccionamos esta como mandíbula proximal y esto que sigue siendo la mandíbula afecta. La ocultamos ya y nos queda el corte en la mandíbula como hemos proyectado que nos salga luego en quirófano. El siguiente paso es calcular la angulación del corte que vamos a hacerle en el peroné. Es un poquito laborioso y requiere algo de metódica. Tiramos una línea que vaya de segmento a segmento cortado, la convertimos en un tubo, en un cilindro, lo ajustamos al corte proximal y al corte distal y el ángulo en la línea media lo calculamos más o menos para que nos quede adaptado a la placa de reconstrucción. Sacamos una moldura que nos va a reproducir un poco la forma del peroné, que tiene una parte externa que es plana, una interna que es cóncava, una cresta superior para podernos orientar. Posicionamos y colocamos esta moldura ajustada con la placa de reconstrucción y con el borde de corte y la colocamos lo más paralela posible al tubo este que nos sirve de referencia. Te digo que es un poquito
laborioso, metódico, pero no engorroso. Una vez que hemos colocado la primera moldura, la duplicamos, se nos coloca en color azul y ajustamos la moldura al borde proximal, el corte. Lo colocamos también lo más paralelo posible al cilindro. Vamos, ahí nos queda ajustado al cilindro. Para calcular el ángulo lo rotamos un poquito para que se ajuste a ese corte de la mandíbula y en la intersección de las dos molduras añadimos un plano de corte. Lo ajustamos más o menos que quede en la bisectriz de la unión de estas dos molduras, aunque no hace falta sacar escuadra y cartabón ni ser excesivamente precisos. Sacamos los planos de corte que cortaron la mandíbula para que sean los mismos que corten luego el peroné. Ahí lo tenemos. Y con dos planos de corte cortamos una de las molduras y descartamos los segmentos distales. Hacemos lo mismo con la otra moldura. La cortamos, descartamos la parte distal y ya tenemos las formas que queremos que tenga el peroné cuando se corte. Ahora sacamos los perforadores que no vayan a ser útiles para hacer la guía peronea, las seleccionamos, ocultamos el resto de perforadores que no los necesitemos, duplicamos este plano central para hacer luego la cuña y ahora en una sola unidad cogemos los perforadores, los dos planos de corte y el segmento de la mandíbula. Le damos al molde y se nos alinea con el segmento para que sea una línea recta como una sola moldura y la cuña para calcularlo. Si consideramos que el peroné tiene una forma de palo recto, adaptaríamos el peroné a esta moldura y tendríamos los cortes que deberíamos hacer para que el peroné coja esta angulación. Es el momento ahora de traer el peroné y alinearlo con las molduras. Importamos el peroné de nuestro fichero, le cambiamos el nombre, al ponerle el nombre de peroné completo, el peroné entra en escena, lo rodamos 180 grados porque en este caso el colgajo está diseñado para que el pedículo salga por el ángulo mandibular. Colocamos el peroné en conjunción con las molduras, podemos variar el punto de rotación con el puntero, colocándolo a nuestra conveniencia. Rotamos sobre ese punto, ahora rotamos sobre este punto y ahí yo doy por bien adaptado y ajustado el peroné a las molduras. Vamos a hacer ahora la guía para los cortes en el peroné. Sacamos los planos de corte que ya hemos hecho para las molduras, las escalamos un poquito para que corten por completo el peroné. Escalados, muy bien. Creamos una nueva escena donde nos transporta el peroné, los perforadores y los planos de corte. Ajustamos los planos de corte, los escalamos también para hacerlos cómodos y copiamos ese tamaño y esa orientación a todos los planos del peroné. Lo volvemos a colocar para que corten y hacemos el mismo proceso que hicimos con las guías mandibulares, lo hacemos con la guía peroné. Creamos una caja guía, en este caso a la izquierda, la adaptamos a la forma del peroné o a la estructura del peroné, lo cortamos, sustraemos el peroné, descartamos el trozo que no nos interese, lo mismo con el otro plano. Vamos a acelerarlo porque esto es muy repetitivo y ya tenemos las cajas guías realizadas en los 4
un plano de corte que queremos hacer en el peroné. Muy bien, hacemos ahora de la misma forma la masa molde. Aquí hacemos también una lengüeta en forma de silla de montar para que se adapte bien al peroné. Creamos la masa molde, sacamos los cilindros guía y los fusionamos. Solo nos queda perforar para que lo podamos fijar al peroné. Sacamos estos planos de corte y hacemos ahora los cortes en la zona de la cuña, porque ahí tiene que estar la guía. Creamos el corte y ya tenemos la guía peronea hecha. Esta guía peronea hecha ahora la tenemos que trasladar a la otra escena. Pegamos esta guía peronea con la guía peronea hecha. Hacemos que corte la mandíbula. Le damos a la opción de operar y ya se nos ha cortado el peroné. Quitamos la guía de quirúrgica, no nos sirve, el peroné sigue entero, pero hay que segmentarlo ahora. Este le llamamos peroné distal. Lo separamos también. Separamos peroné proximal. El resto del peroné lo ocultamos porque ya no nos sirve y sacamos los planos de corte. Volvemos a agrupar ahora lo que rotamos anteriormente. Agrupamos los planos de corte, los perforadores, la molde y el peroné distal, y le digo ahora que me vuelve a hacer el proceso inverso que había hecho. Ha quedado el segmento del peroné rotado, vemos que se adapta perfectamente a la placa mandibular y que los perforadores nos van a hacer los agujeros para colocar esa placa, y ya tenemos el proyecto de la reconstrucción hecha para